Dice, amados hermanos, iniciamos nuestra transmisión también en nuestras redes sociales. Lamentamos el problema técnico que podemos tener ahorita, no podemos transmitir directamente en YouTube, pero vamos a hacerlo en Facebook y posteriormente, como el domingo anterior, lo vamos a transmitir o a retransmitir en YouTube. Damos inicio a nuestro servicio dominical de esta mañana, como lo he mencionado ya. El programa es el siguiente. Iniciamos con oración, posteriormente una alabanza de inicio. Después de la alabanza viene la predicación. Finalizamos la predicación con una oración y bueno, la oración final. Si alguien desea hacer también una petición de oración, con mucho gusto. Y pues la alabanza de cierre después de la oración para que podamos hacer más o menos lo que hacemos del programa. ¿De acuerdo? Muy bien. Bienvenidos. Muy bien, amados hermanos, pues estamos dando, como ya mencionamos, nuestra bienvenida al grupo de Facebook, nuestra bienvenida también, como lo puedes ver aquí en tu pantalla, en Instagram. Y bueno, posteriormente también veremos la retransmisión del programa de hoy en Vida Nueva en Cristo México, YouTube. Por el momento damos entonces inicio a nuestro programa solamente en Facebook. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias, bendito Padre, porque nos has permitido estar aquí reunidos delante de ti. Primero que nada, para agradecerte este maravilloso día soleado, Señor, porque tu amor y tu misericordia nos permitieron despertar a Él. Y porque también nos permite, Señor, venir a servirte, a darte la gloria y la honra en este momento. Te pedimos que todas las personas que no han llegado, Señor, y que tienen la disposición en su corazón de venir, que tú apresures sus pasos, Padre, para que puedan ellos también recibir la palabra así de fresca como viene en esta mañana y podamos entender en qué parte de los últimos tiempos nos encontramos, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, porque en tu amor y misericordia nos diste vida eterna ahí en esa cruz. A través de tu Hijo Jesucristo es que podemos acercarnos a ti y decirte, Abba, Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues si gustan ponerse de pie para poder alabar a nuestro Dios, adelante. Y si pueden hacerlo también, pues obviamente mucho mejor, ¿verdad? Esta alabanza se llama Cristo yo te amo. Seguramente la hemos escuchado. Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. No hay nadie como tú.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Donde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Que me ama, al Dios que me ama. Amén. Le damos toda la honra, la gloria y absolutamente todo el honor a nuestro Dios Todopoderoso. Y si gustan tomar asiento, ahora sí, vamos a pasar a la carnita, lo más importante del día de hoy. Y pues es el mensaje que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso. En esta semana llegamos a casi 2,200 personas en el grupo de la iglesia. Y sabemos que aquí, como nos vemos en este segundo domingo, ¿verdad? Aquí en casa de nuestra hermana Gloria, que nos abre las puertas y nos sentimos muy honrados precisamente porque pues así como estamos empezando, vamos a ver en cierto periodo de tiempo cómo vamos a ir creciendo, porque la palabra de Dios debe germinar, no solamente en nosotros, sino también en otras personas. De eso se trata. Y precisamente comprendiendo que ya estamos en los últimos tiempos, vamos a sacar nuestra Biblia para darle lectura a la base bíblica. Vamos a tener 2 versículos como base bíblica. Mateo 24, versículo 3 y Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Aquí en tu pantalla, a quien está viendo el video por Facebook, vamos a verlo también para que nos sigas si no tienes Biblia.
Dice la palabra en Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Nos vamos ahí a Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 y la palabra de Dios dice así: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por causa de él. Sí, amén, dice el apóstol Juan en esta parte o en esta porción de la misma palabra. En este versículo encontramos mucha profecía y sobre todo hoy que vivimos en un tiempo donde nos despertamos y ya sean las noticias de la televisión, del radio o el feed de tus redes sociales, ¿no? Accidentes, asesinatos, tiroteos, epidemias, pestes que paralizan al mundo, aquellas guerras que amenazan con expandirse a una escala global. Pero no nada más eso, vemos desastres naturales, inundaciones y terremotos, incendios en Francia, incendios en California y en todas partes. Esto nos recuerda que nuestro mundo es muy frágil. Y tal vez no nos hemos hecho la pregunta, pero ¿por qué está pasando todo esto? ¿Podemos encontrar algún sentido dentro de todo este caos? Para que podamos entenderlo, la Biblia nos enseña, no de forma literal, pero hoy el Espíritu Santo te va a hacer comprender algo importante. En la Biblia encontramos dos tiempos. El tiempo cronos, que se dedica al tiempo cronológico, donde medimos con reloj. Hoy empezamos exactamente el servicio a las 12:30 y nos regimos por un calendario, el calendario gregoriano, que nos hace entender que tenemos 365 días del año, ¿verdad? El tiempo kairos es aquel que nos hace ver que el mundo entero está gimiendo a causa del pecado del hombre y que nos está indicando, como dice la misma palabra, que el Señor está a la puerta de venir por su iglesia. Entonces nos encontramos en los últimos tiempos, pero esto no fue un evento repentino en el Cronos, sino uno en Kairos, o sea, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión, marcaron el inicio de esta última dispensación. El Señor cuide ese coche que se acaba de tronar. Así que el periodo de la gracia inició en este momento, en el que aún vivimos esperando que nuestra ida con nuestro Señor Todopoderoso en las nubes, pues Jesús nos dejó una clave para discernir estos días. Mateo 24 del 32 al 33. Aquí lo estás viendo también en tu pantalla para ti que nos sigues en internet. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que el Señor ya está cerca, a las puertas. Quiere decir, amados hermanos y amadas hermanas, que es como nosotros, cuando ya huele a tierrita mojada, ¿qué es? ¿Por qué? Porque ya va a llover, ¿verdad? Entonces el Señor viene más pronto de lo que nos podemos imaginar y viene por su iglesia. Así es que hoy vamos a ver señales que estremecen al mundo. Estas son eco de las profecías que Dios inspiró en Daniel, en Ezequiel, en Isaías. Hemos visto los llamados de algunos de ellos durante estos domingos. Cada domingo vamos a retomar un domingo quizá profético y un domingo quizá donde podamos saber cómo Dios ha llamado a los profetas, los mayores, los menores, y así terminamos incluso con Isaías y el apóstol Juan en Apocalipsis. Pero tampoco se trata solamente de hablar de juicio, también es necesario hablarle al mundo de esperanza, porque nos preparamos para nuestro glorioso momento de recibir al Señor o que Él nos reciba en las nubes. Así que el tiempo de Dios y el tiempo del hombre son diferentes. La historia de la humanidad está marcada por un antes y un después en nosotros. Antes de Cristo estamos y después de Cristo como hoy lo vivimos. Quiere decir que hace más de 2025 años vino el Señor Jesucristo y esto nos recuerda que Él es el Señor de los tiempos y que de una o de otra manera ese tiempo que se ha cambiado por un tiempo cronos a un tiempo kairos es la diferencia de los 360 días del calendario judío o lunar al calendario gregoriano actual que tenemos de 365. Así que entendamos algo importante también.
En Daniel 7:25 se profetiza sobre un anticristo que va a pensar en cambiar los tiempos de la ley. O sea, lo que ya hemos visto ha sido prototipos de anticristo, como en Hitler y como en estos, incluso todos estos políticos que generan guerras para que exista derramamiento de sangre. Ellos tienen un concepto o un esquema de pacto con su amo, que es Lucifer, para continuar haciendo este tipo de cosas y empujar a que las profecías se cumplan. Esto nos enseña que Dios tiene de alguna manera para su iglesia el tiempo kairos, para que no nos dejemos llevar por el tiempo cronos. O sea, que si alguien te dice que Jesús viene en septiembre, sabes perfectamente que el día y la hora nadie lo sabe, sino solo nuestro Padre que está en el cielo. Sin embargo, podemos voltear alrededor y saber que algo está pasando en el mundo. Por eso es vital que comprendamos esta diferencia de los tiempos. Y el Espíritu Santo te va a hablar a ti, no solamente hoy, sino a partir de este momento, porque el tiempo está de alguna manera ya listo, como dice la misma palabra, ¿verdad? En Mateo 24:24, lo ves aquí en tu pantalla también, nos indica que se levantarán falsos cristos. Y esto es algo que tiene que suceder, esta apostasía que vemos de gente que de alguna manera anticristo es antes de Cristo, que se antepone a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Incluso cuando el hombre de pecado sea manifiesto en el mundo, pues de alguna manera entonces él va a querer tomar el trono igual en el templo. Así que todas estas cosas que están a punto de suceder, incluso por ejemplo en Israel ya tienen listo la indumentaria y todos los instrumentos para iniciar o reiniciar el sacrificio en el templo. Y sabemos pues que este famoso personaje o cuerno pequeño va a llegar ahí a profanar el santuario del sacrificio. Así que por todos lados vemos malas noticias, nos abruman, ¿no? Terremotos, inundaciones, heladas en épocas inesperadas, padres contra hijos, hijos contra padres. Entonces ya comprendimos que el tiempo cronos de Dios es muy diferente el tiempo kairos de Dios es muy diferente al tiempo cronos del hombre. Y entonces, el tiempo cronos es un tiempo lineal, donde tienes 24 horas, 365 días, hoy en nuestro programa, ¿verdad? O en nuestro día a día. Pero el tiempo kairos de Dios es cuando Él nos hace ver que todas estas cosas comienzan a suceder. Y la Biblia nos enseña que los postreros días comenzaron en Hechos, cuando fue derramado el Espíritu Santo ahí en el día del Pentecostés. Esto quiere decir que Pedro declaró en Hechos 2:17, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra para que podamos corroborar y como los hermanos de Betania, podamos siempre tener la certeza de que la Biblia nos indica exactamente lo que debemos comprender. Y en los postreros días, Hechos 2:17, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. A partir de este momento, entonces, podemos nosotros comprender que comenzó este periodo de los últimos tiempos. La humanidad ha sentido la urgencia de entender en qué periodo nos encontramos. Por ejemplo, en el año 70 después de Cristo, hubo una destrucción en el templo de Jerusalén por el ejército romano bajo el mando del general Tito. Y muchos pensaron que ya estaban en ese momento en el periodo de la gran tribulación. El mundo, bajo la influencia de nuestro adversario, siempre ha tratado de acelerar y cambiar los tiempos. Hace poco decían que ya estábamos en la gran tribulación por la pandemia que vivimos. También decían, ¿verdad?, que de alguna manera la guerra de Gog y Magog, que describe la misma profecía, ya estaba sucediendo con Rusia y Ucrania. Definitivamente es el preámbulo de esta guerra que va a suceder, pero no es el momento, porque están tratando de encajarlo en un tiempo kairos cuando es un tiempo cronos, o viceversa. Cuando todavía no, el Señor no ha predispuesto que sea, el mundo quiere acelerar este proceso. ¿Por qué? Porque entonces pueden decir, el Señor no vino, ¿verdad? Y como dice la misma palabra, no estamos en este periodo de dispensación porque tienes que levantarte y empezar a predicar el Evangelio a todas las personas que no han escuchado de Él. Parece mentira, pero hoy en día estamos tan inmersos en cualquier cosa de internet
que de verdad no tenemos el tiempo para hablarle a una persona de que en Jesús hay salvación. Y como en los días de Noé dice la misma palabra, estamos ya a punto de ver cómo el arca se cierra. Y tú todavía no le hablas a tu vecino que Jesús puede salvar. Así que la gran tribulación, la ira del Señor, son situaciones que de alguna forma el apóstol Juan escribe en Apocalipsis para darnos una lección bien importante. Es algo que no quieres vivir, es algo que no te gustaría que aquellas personas que amas lleguen a vivir esta situación o esta circunstancia. Entonces tenemos que hablar de la promesa que Jesús nos dio. De la higuera aprendamos la parábola, porque ya cuando su rama está tierna y las hojas brotan es porque el verano ya está cerca. Esto te lo dice Mateo 24 del 32 al 33. Y Mateo en especial en el capítulo 24 te va a hablar mucho de profecía, pero no es literalmente lo que tiene que ocurrir en un tiempo cronos, ¿me explico? Sino en un tiempo kairos, donde quizá en el versículo 30 explica una circunstancia que en el 33 pueden pasar quizás hasta 2000 años. Y solo es un ejemplo para que podamos comprender que el Espíritu Santo es el que nos va a ir indicando en qué periodo del tiempo nos encontramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí en tu pantalla vas a ver la diapositiva número 7 y vamos a buscar Lucas 21-28, cuál es la actitud que nosotros debemos tener, porque no hay mucho trabajo, no hay mucho dinero, ya no hay pues buenos precios, buena comida como antes. Las circunstancias poco a poco van a ir cambiando, y todo con estas guerras comerciales, incluso con este presidente de Estados Unidos. Entonces recuerda que la misma palabra dice en las profecías de Apocalipsis que llegará un momento en que pues por un poco de cebada o de granos casi trabajarás hasta una semana. Entonces de alguna o de otra manera necesitamos comprender que nosotros como hijos de Dios necesitamos levantar nuestra cabeza. Dice Lucas 21-28 lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, guerras, rumores de guerras, ¿qué debemos hacer? Debemos levantarnos. Dice la palabra que debemos erguirnos y levantar nuestra cabeza. ¿Recuerdas también que parte de la armadura de Dios es que la salvación está en tu casco, está en tu cabeza? Debes levantar esa salvación y como estandarte de nuestro Señor Jesucristo, decirle a las personas que Él viene pronto, más pronto de lo que podemos imaginar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Dice Lucas 21, en el 28, al final del versículo, porque nuestra redención ya se encuentra más cerca de lo que pensamos. Nuestra cabeza es Cristo, dice Colosenses 1:18. Entonces, cuando levantas tu cabeza ante los problemas y ante las circunstancias del mismo mundo, porque el enemigo va a tratar de minimizarte, va a tratar de quitarte tu recurso, va a tratar incluso de quitarte los ánimos y las ganas que deberíamos tener todos, de saber que Jesús ya está cerca de venir por nosotros. Entonces, esta es una oportunidad que tenemos a través de la palabra. Dice 2 de Pedro 3:9, que Él es paciente con nosotros y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Guerras, rumores de guerras, ¿no? Vemos en las noticias que un país quiere atacar a otro. Estados Unidos está hablando de que México tiene narcogobiernos y gente que de alguna manera va a ser clasificada como terrorista. ¿Recuerdas qué es lo que hizo en Irak? ¿Qué hizo en Irán? Clasificaron como terroristas y que tenían armas de destrucción masiva. ¿Tú sabes lo que puede hacer una destrucción de esas? Terminar con países enteros. Entonces, comprendamos algo importante. El mundo pasó de una guerra fría en 1940 y tantos. Hoy las potencias nucleares están en una carrera acelerada para llegar a ver quién es la más importante de manera atómica. En todos los frentes, incluyendo el financiero, el comercial, porque todos van peleándose los recursos naturales. Todos quieren manejar el petróleo del mundo, porque el petróleo es el nuevo oro del día de hoy. Entonces, no queda muchísimo, o sea, cada vez es menos. Entonces, ¿qué van a hacer? Es precisamente por la comprensión de lo comercial, incluso de los recursos naturales, que nosotros necesitamos estar también apercibidos de qué es lo que pasa alrededor del mundo. Por eso existen estas guerras en Medio Oriente, porque ellos quieren gobernar a través de lo que es el petróleo, y obviamente pues Estados Unidos está hegemonizado desde hace muchos años, porque solamente a través del cambio de dólar pueden comprar el petróleo.
Así es como los movimientos militares, las guerras en Ucrania, por ejemplo, nos muestra Mateo 24:7 el cumplimiento de esta palabra, nación contra nación, pero también vemos un reino contra reino, es decir, vemos pueblos antisemitas buscando la manera de hacer que los judíos queden mal porque están atacando Gaza, donde ahora sí un grupo terrorista llamado Hamas hizo de las suyas y ahora pues obviamente se hacen las víctimas, ¿verdad? Submarinos nucleares, China sobre Taiwán, todo en el mundo es, a donde quiera que volteas, es un caos. Lo que nos indica que pues en cualquier momento somos la generación precisamente donde explica la misma palabra que la ciencia va a aumentar. Y esta ciencia aumentó de tal manera que exponencialmente somos la primera generación, por eso somos la última, comprendamos esto que es muy importante. Somos la primera generación capaz de destruir absolutamente todo el planeta con el concepto de las bombas atómicas. Y de esto habla Zacarías 14 del 12 al 13, vamos a leerlo. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Zacarías 14:12. Por eso es importante escudriñar la palabra. Si quieres por ahí dejarle para que lo puedas estudiar con mucha más calma. El apóstol Juan, hace más de 2000 años, nos escribió lo que dice, ahí sí vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 9, versículo 18. Para comprender cuál es exactamente lo que va a ocurrir, ahora sí que en la última etapa o el periodo final de la humanidad en los últimos tiempos. Apocalipsis 9, 18 dice así. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Amadas hermanas, amados hermanos, estas descripciones deben llevarnos a reflexionar. El mundo también está, si se fijan, cada vez aparece otro asteroide y cada vez es más potencial la caída, el desastre que puede generar en la Tierra. Ajenjo nos habla Apocalipsis 8 del 10 al 11. Sí va a ocurrir en cierto periodo de tiempo. Esto nos recuerda, como lo hemos mencionado ya, que absolutamente, a pesar de que Dios ha puesto en órbita cada uno de los planetas en perfecta armonía, cada periodo de tiempo debe existir cierto tipo de circunstancias. Ejemplo, cuando nosotros hablamos en profecía, por ejemplo, cuando Daniel estaba comprendiendo que ya iban a llegar los 70 años de la cautividad, entonces es cuando viene la siguiente profecía de los 70 años, de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Vamos a verlas a grosso modo en esta tarde. Hay un estudio mucho más profundo de estas 70 semanas de Daniel, lo hemos hecho en video y también lo tenemos en audio, por si quieren escucharlo, está muy interesante. Y esto nos lleva precisamente a la comprensión del tiempo cronos que Dios tiene para nosotros. Porque si tú te fijas, de 360 días a 365 son 5 días y cachito de horas y segundos de diferencia. Por esa razón, incluso hasta los mayas decían que en el 2012 se acababa el mundo, ¿no? Y esta es de alguna manera la alineación y la comprensión de que cada cierto periodo de tiempo, al momento de dar ciertas órbitas, incluso el universo, tiene que sufrir ciertos cambios. Esto, en la palabra para nosotros se llaman principio de dolores, pestes, hambres, ya dijimos, desastres naturales, porque la tierra gime por el pecado. Así que, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, ¿qué es lo que va a pasar en este periodo de la gran tribulación? Va a aparecer un caballo blanco, o sea, un personaje, fíjate bien, aquí es un tanto alegórico el esquema. Ahí está, Apocalipsis 6:2. Miré un caballo blanco y el que montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Estamos aquí ya comprendiendo que en este periodo de la gran tribulación, a la que el mundo se enfila y que pronto está por comenzar y más pronto de lo que nos
podemos imaginar, ¿verdad? Hay un jinete. Algunos interpretan esto como la propagación de enfermedades y se alinea con las pestes que Jesús profetizó también. El calentamiento global derrite los polos. Esto podemos comprenderlo también que está ocurriendo, y que los terremotos en diferentes lugares, como dice Mateo 24:7, generan tsunamis que van de alguna manera cambiando el ecosistema. Y esto es porque también incluso en Job 38, del 22 al 23, dice que hay tesoros que están guardados para el tiempo de la angustia. Cuando nosotros escuchamos en la palabra de Dios que habla del tiempo de la angustia, de la ira de Dios, del día del Señor, estamos hablando de que el Señor es cuando en su segunda venida viene y las grandes potencias del universo se conmueven. Es ahí precisamente donde es el día del Señor, donde los juicios de Dios terminan de caer sobre la tierra después de que todos los sellos han sido abiertos. Entonces, estamos en un momento donde Apocalipsis 16:12 habla de la sequía del río Éufrates. El calentamiento global de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y esto es el derivado donde dice Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de esta se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12. ¿Sabes tú quiénes son los reyes del oriente? China, y esta parte de la alianza que se está generando con Rusia para después atacar Israel. Y obviamente Estados Unidos ahorita está en un periodo donde no va a poder en ningún momento continuar esta ayuda que le da al pueblo de Israel, y se va a quedar técnicamente solo, pero pues sabemos que Israel no está solo, es el pueblo que Dios ha elegido, por donde tenemos la palabra de Dios que empezó por la Torá, por donde vino todo el linaje del rey David, que sabemos que ahora nuestro Señor Jesucristo nació por medio de este mismo linaje. Entonces comprendemos que la tierra es asolada por el mismo pecado. El profeta Isaías lo anunciaba hace más de 2600 años. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, la trastorna a su faz y hace esparcir a sus moradores, porque la tierra fue contaminada, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantamos el pacto sempiterno. La creación misma gime por el pecado, Romanos 8:22 nos dice. Así que ahora comprendemos por qué razón la maldad se está aumentando en el mismo mundo. Por lo tanto, el amor se va enfriando. La sociedad se encuentra en decadencia. ¿No se han fijado en internet cómo celebran a los perritos y les ponen hasta el pastel de cumpleaños? Y cada vez existen más estados y más gobiernos que aceptan el aborto como algo legal. Hay tiroteos, violencia racial, manifestaciones en todas partes. Pregúntale a Trump cómo le está yendo, ¿no? Algunos gobernantes solamente están buscando con mayor sed de poder y ni siquiera buscan realmente ayudar al mismo pueblo. El amor se enfría. ¿Por qué? Porque la maldad se está multiplicando. Dice Mateo capítulo 24, versículo 12. Por ahí lo puse en tu pantalla para que lo puedas leer. En este momento, y el siguiente versículo es para comprender que estamos en este periodo de gracia, donde el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, entender que Él está retardando su promesa, para que nosotros podamos decirle al mundo entero que solamente a través de Él hay salvación. Porque, pues ya entendimos, ¿verdad?, que estamos en un periodo, en un momento en donde ya no hay un momento en donde vamos a tener paz y tranquilidad. Recuerda que la misma palabra dice que cuando digan paz y seguridad, es cuando todo va a ponerse peor. Entonces, tenemos un reloj profético, las 70 semanas de Daniel que he mencionado. Vamos a leer rápidamente en Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En esta parte de la palabra nos habla, una vez que las 70 semanas de Daniel ya
la última semana ya está activa. Para entender esta exactitud, tienes que leer con toda detalle y calma Daniel capítulo 9, si quieres igual anotarlo o dejar por ahí donde te recuerden entre semana que lo debes estudiar. Daniel 9 del 20 al 27, y esto es donde podemos encontrar, ahora sí, la profecía de las 70 semanas de Daniel. O sea, dice la palabra que son 70 semanas de 7 años, ¿verdad? Quiere decir que en total iban a ser 490 años. Así que este es el periodo de tiempo precisamente donde se restaura Jerusalén, ¿verdad? En la semana 7, o sea, los 49 años primeros, después vienen los 434 años, o sea, pasan 62 semanas de ese momento de la restauración de Jerusalén por Artajerjes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús entra en un burrito? Bueno, en ese momento es cuando se cumplen estos 434 años. Quiere decir, ¿verdad?, que la sumatoria de estos años son 483, que es cuando nuestro Señor Jesús da su vida por cada uno de nosotros. O sea, que para el periodo de 490 años quedan 7 años, en un periodo cronos, ¿comprendemos? En un periodo cronos van a vivir en el mundo 7 años donde comienza la tribulación, y a los 3 años y medio comienza la gran tribulación, que es donde ya el hombre de pecado sufre un atentado políticamente y aparentemente es muerto, y es cuando es, pues ahora sí que es poseído por las grandes potestades demoníacas, y es cuando comienza el periodo de la gran tribulación. Ahí es donde se manifiesta en el mismo templo y trata de cambiar el tiempo y sobre todo la modalidad en cómo se hace pues lo que es pues todo el pacto para los judíos, ¿no? Que es el derramamiento de los borreguitos, de la sangre en ese momento, de lo que es ¿cómo se llama? El sacrificio, ¿verdad? Para lo que es el propiciatorio. Entonces, ahí en lugar de presentar lo que es el becerrito que están ya esperando, que se supone que ya llegó, que son como una vaquita con pelo rojo, él va a presentar, se supone que o ya sea un puerco, que comúnmente como lo hizo también Tito, o también se ha mencionado que puede, pues de alguna manera, tener cierto tipo de profanación sexual. En realidad no vamos a estar aquí y no nos incumbe tanto pensar en ello. Así que este periodo se detuvo entonces para que nosotros ahora, que somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tengamos que hablarles. Muchas veces nos toca ser parte de, si pensamos que nuestro Señor Jesucristo tiene un cuerpo y somos nosotros su iglesia, a muchos nos toca hablar o predicar, otros nos toca ir y casi jalarlos de sus manitas para que vengan a la iglesia o reciban, ¿no?, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos visto hoy en esta tarde que segunda de Pedro 3:9 nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Muchas personas han dicho, y eso yo te lo digo con toda mi experiencia de vida, he escuchado muchas personas, incluso hermanos en la fe, que han dicho que pues desde tiempos inmemoriales he dicho que el Señor ya viene. Entonces, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tomemos la paciencia de Dios como una oportunidad para que podamos ir y decirles a las personas que solo en Jesús hay salvación. Y a veces no es tan sencillo, ¿verdad? Porque como lo vimos con Elías la semana pasada, a veces no somos profetas en nuestra propia tierra, pero pues resulta que a veces hacemos este tipo de reuniones donde tú puedes invitar a alguien que sabes muy bien que no ha sido o no ha nacido de nuevo, como lo dice la palabra. Entonces las profecías se van a ir cumpliendo, ¿verdad? Ucrania como señal de la profecía de Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Sin duda alguna va a haber una gran batalla contra Israel en los últimos tiempos. Y esto es precisamente lo que mencioné en el principio de la predicación. La batalla de Gog y Magog. Un líder del norte, identificado por muchos como Rusia, se alía con las naciones como Persia, que ahora se llama Irán, y que más o menos en 1954 me parece que cambiaron su nombre por la República de Irán. Ellos de alguna manera van a ser este conglomerado
Recuerda que la misma palabra también dice en las profecías de Daniel que son los cuernos que se unen. Técnicamente o geopolíticamente hablando, cuando dos naciones se unan y logren esta alianza con Rusia, Irán y China, es precisamente cuando comencemos a ver ya de alguna manera la gestación de esta profecía, y es de donde va a brotar el mismo anticristo. Así es que Apocalipsis 16:12 nos muestra que el río Éufrates se ha secado para que ya en cualquier momento pasen los reyes del oriente. Entonces, sin duda alguna, la alineación de todas estas cosas, como las profecías que se están tejiendo en el tapiz de la historia contemporánea. Es por eso que entendemos que la hermenéutica, la historia y las situaciones incluso geopolíticas son de suma importancia para nosotros. Es decir, que no solamente a veces está tan mal de pronto estar en internet viendo en el feed de Facebook, sino de pronto hay que saber qué está sucediendo con Rusia, con China y con todos estos países, porque de alguna manera, como les vuelvo a comentar, esta alianza junto con, dice la misma palabra, ¿recuerdan que la estatua de Nabucodonosor? También podemos estudiar la profundidad, habla mucho también de lo que va a ocurrir. Ya pasó de alguna forma en el periodo de Antíoco de Epífanes, cuando la destrucción del templo, pero es precisamente lo que les mencionaba al principio. El adversario va a buscar siempre una manera de incluso imitar los tiempos o cambiarlos, como lo dice la misma palabra. Entonces, este cuerno pequeño o el anticristo está descrito en Daniel capítulo 7, versículo 8. Este cuerno pequeño representa a esta figura poderosa que va a surgir en estos tiempos finales. Estos son ya los últimos tiempos. Y se les atribuyen a estos personajes, porque es el falso profeta también, mucha arrogancia y sobre todo una autoridad como nunca se ha visto en un político, sobre todo en estos tiempos. Así que el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, nos advierte que nadie nos debe engañar, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesús no vendrá literalmente pisando la tierra sin que antes se presente la apostasía y se manifieste este hombre de pecado llamado el anticristo o el hijo de perdición. Entonces podemos entender, amados hermanos, amadas hermanas, que la misma palabra nos dice que el espíritu del anticristo ya está en operación. El apóstol Juan nos muestra en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, que este se manifiesta de diferentes maneras. Hay falsos profetas, falsos maestros, que se infiltran en las iglesias para meter evangelios, por ejemplo, como el evangelio de la prosperidad, donde tú tienes que forzosamente dar tus diezmos para que de alguna manera el reino de Dios llegue a tu vida y tú seas próspero. No va a suceder. La gran prosperidad que podemos vivir hoy en día es tener salud y poder decirle a las personas que estás completo y sano. Eso ya hoy es una gran valía, ¿no? Entonces necesitamos adoptar prácticas verdaderamente cristianas para que no seamos parte precisamente de este espíritu del anticristo o el hombre de pecado que se manifiesta en cada uno de nosotros también, porque somos carne, ¿verdad? Y a veces la carne se antepone al espíritu, ¿no? Ahorita, de alguna manera, después de este calorcito, comienzas a sentir sueño, pero espiritualmente necesitamos, hermanos, despertar. Hay una religión que se está gestando ya, la religión única mundial, o la casa abrámica. Ya está el judaísmo, el cristianismo que está dentro del concepto católico y el islam juntos en un solo lugar. La marca de la bestia ya está también en operación, se llama Neuralink. He hablado también de este tema con gran ciencia y profundidad para la gloria de Dios en otros mensajes, pero esto nos va de alguna manera mostrando que el Señor ya viene pronto. Los judíos esperan a su Yanuka, ¿no? O a su Mesías, y los personajes del Islam esperan a su Mahdi. Este es el anticristo para nosotros. Cristo ya vino por primera vez y dio su vida por nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos comprender que todo se va enfilando. ¿Qué sucedió ahora en estas fechas con la CURP? Ya es biométrica, ¿no? Quiere decir que todo se enfila para el desarrollo de la marca de la bestia. Hermanas, estamos en momentos bastante críticos. Por eso comprendamos algo importante. Muchas veces no esparcir la palabra implica también un cierto silencio.
y ese cierto silencio puede decir que estamos quitándole su gloria a Dios. Y esto también está descrito en Apocalipsis 22, 18 al 19, que si añadimos una cosa o le quitamos algo, Dios traerá plagas sobre nosotros. Entonces, pensemos algo importante: si queremos verdaderamente que Dios nos bendiga, no es para que yo te diga, oye, trae tu diezmo, es para que tú digas en tu corazón, el próximo domingo no traigo, así como a la hermana, ¿no?, a un invitado, sino a 5. Entonces necesitamos, de alguna manera, y no porque lo traigas aquí, sino porque tú le hables de la palabra de Dios a alguien, que tú le hables de que Jesús vino hace más de 2025 años y que la salvación es tan sencilla. ¿Cuántas personas pasan en la vida entera rezándole a los muñequitos esos que nunca ni oyen ni contestan oraciones, ¿verdad? Entonces somos de alguna manera esa sal que está descrita en la misma palabra, somos esa antorcha que también está o debería estar en lo alto para poder anunciar las virtudes de aquel, ¿no?, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el Señor tiene este periodo de tiempo que va a pasar en la gran tribulación para trabajar con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Nosotros, ¿dónde vamos a estar? En las bodas del Cordero, ¿verdad? Y recuerda que pues vamos, yo creo que van a ser 7 días, porque recuerda que un año, ¿no?, para el Señor puede ser 1000, ¿no?, o 1000 años un día. Entonces, Isaías 66:8 nos dice: ¿quién oyó semejante cosa? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Esto es algo muy importante, porque probablemente no lo viste como tal, porque sucedió en 1940 y tantos. ¿Sí? ¿Pero qué pasó en 1945? ¿Alguien puede decirme? 1948, perdón. Probablemente la hermana, ¿verdad? La profecía de Isaías 68 se cumplió el 14 de mayo de 1948. David Ben Gurión dio por Estados Unidos, y después de todo, de la Liga de las Naciones convertida ya en la ONU, entonces fue que cimentaron el pueblo de Israel como tal, como nación. Entonces, a partir de este periodo de tiempo, comienza entonces la última generación o la generación final. Y esto te lo dice Salmos 90:10, donde la edad de nuestros años son 70 y en lo más robusto es 80. Pero tranquilos, acuérdense que Génesis también nos dice que pueden ser 120 años, ¿verdad? Entonces tenemos un periodo de tiempo, ahí es donde cabemos nosotros en el tiempo kairos de Dios, con la dispensación de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Que ya no necesitamos la ley como los judíos, pero tampoco podemos seguir viviendo como cualquier otro gentil. Necesitamos entender que si sumamos estos 70 años de 1948, llegamos hasta 2018, estamos en horas extras. Esto nos indica que sí somos verdaderamente la última generación. ¿Qué esperamos? El arrebatamiento, la promesa para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos puestos para ira, nos dice el apóstol Pablo. Entonces, Mateo 24, del 4 al 31, nos va a mostrar cómo el periodo de la tribulación, tú lo lees del 4 al 14, y son las señales que de alguna manera estamos viendo que se están alineando. Ha habido lunas de sangre, como les mencionan, o lunas rojas, ha habido terremotos, ha habido pestes, ¿verdad? Estas son las situaciones que son los principios de dolores. Pero lo importante es, la gran tribulación comienza en Mateo 24, del 15 al 28, y es donde comienza un periodo intenso de persecución y angustia, donde el anticristo ahí se manifiesta ahora sí como la bestia. Imagínate que el apóstol no encontró asemejarlos a un tigre, a un león, y solo lo llamaron la bestia. Imagínate qué atrocidades puede cometer. Y es cuando la ira de Dios va a llegar a su culminación. Esto te lo dice Mateo 24, del 29 al 31. Entonces, dice el apóstol Pablo, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Esto es precisamente lo que nosotros nos animamos a decir: hermanos, ¿qué va a pasar pronto? Es esto precisamente. ¿Alguien lo tiene por ahí? Si me ayudan a leerlo.
Tesalonicenses, voy. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Les estaremos para siempre con el Señor. Ajá. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. ¿Lo tienes? ¿Lo lees, por favor? Gloria a Dios. Entonces, como podemos ver, y ya lo mencionamos, ¿verdad? El arrebatamiento y la segunda venida son eventos totalmente distintos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como ya en el tiempo cronos en el que estamos, pues la parábola de las 10 vírgenes nos puede decir algo mucho más importante que yo en este momento. Mateo 25 del 1 al 13, no lo vamos a leer, pero estúdielo también con mucha calma para entender que es un 50%, dice que 5 de ellas fueron prudentes y tenían aceite de reserva y 5 de ellas no. También acuérdate algo importante, Mateo 24 del 40 al 41 dice que estarán 2 en el campo y uno será tomado y otro será dejado. Hermanas, hermanos, tú que nos ves también en internet o en Facebook o en las transmisiones que podemos tener, estamos hablando de un 50%. O si tú vas a voltear y vas a ver a tu hermano o a tu hermana y de repente ya no lo vas a ver o te vas a ir tú. Y esto depende precisamente de algo completamente sencillo. Entender que la condición humana, Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la solución es que Lucas 5:32 nos indica que Dios no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, entendiendo qué es lo que debemos hacer, seguir el camino correcto. ¿Cuál es el camino? Juan 14:6 nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si no puedo ser una buena persona para lograr mi salvación, Efesios del 2, el 8 y el 9 nos indica que somos salvos por la gracia de Dios a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y no lo podemos hacer por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:7, no te maravillas de lo que te digo, es necesario que nazcas de nuevo. Hoy es una invitación personal y muy importante en tu corazón. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una vez que esto sucede en tu vida y en tu corazón, entonces eres una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 nos dice que si ahora estamos en Cristo Jesús, todas las cosas viejas han pasado y ahora todas son hechas nuevas. Entonces, Dios quiere que nuestro corazón, que es un corazón de piedra, se convierta en un corazón de carne para que tú les digas a los demás que solo en Jesús hay salvación. Entonces necesitamos urgir a las personas que, pues las señales son claras, como lo vimos, ¿no? Cuando estas cosas comiencen a suceder, debemos levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Esto te lo dice también Lucas 21:28. Así que no es tiempo de tener miedo o temor sobre lo que va a ocurrir, sino si tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, debemos entender que Primera de Tesalonicenses 5:9 nos explica que Él no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Así que, amados hermanos, amadas hermanas,
Mateo 24:42 nos exhorta a velar, porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a levantarnos para poder terminar este mensaje con el sello del Espíritu Santo a través de una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, amado Padre, porque en este momento nos has permitido. Tu palabra dice que donde estamos 2 o 3 reunidos en tu precioso y poderoso nombre, Señor, tú ahí estás con nosotros. Así que te damos gracias por haber asistido a este maravilloso mensaje. Yo sé que el Espíritu Santo va a trabajar sobre cada uno de nosotros, comprendiendo que estamos en los últimos tiempos. O vienes antes de lo que pensamos, Señor, o nos llevas antes de lo que imaginamos. Cualquiera de las dos cosas, que es exactamente lo mismo que está a punto de ocurrir, nos debe alentar, Señor, primero para estar a cuentas contigo. Si en este momento tú, que no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, crees que Dios le levantó de los muertos y que Él puede salvarte de todo lo que puede ocurrir en este mundo, por lo que hemos escuchado a grandes rasgos en esta tarde, tú ahí mismo puedes repetir esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que tú moriste en esa cruz por mí. Sé que tú derramaste tu sangre hasta la última gota de ella para poder limpiar mi vida, para no solo cubrir mis pecados, sino limpiarlos para siempre, Señor. Y que nuestro Dios Todopoderoso pudiera olvidarse de ellos en el fondo del mar. Te entrego todo lo que he hecho mal hasta este momento. Te pido perdón si te he fallado, si he pecado, Señor. Y te pido que a través de tu Espíritu Santo me impulses a, pues no solamente venir todos los domingos, sino leer tu palabra, estudiar tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos das y sobre todo por entender que no tarda mucho en reactivarse tu reloj profético de las 70 semanas de Daniel. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como ya saben, terminamos con una alabanza de cierre y pues damos por finalizado el servicio. Igual yo creo que ya la mayoría nos lo sabemos, ¿verdad? Que Dios nos bendiga grandemente. Y ahí estás viendo. ¿Quién rompe el poder del pecado? El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro como quisiste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida
vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida está ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy bien, pues que Dios los bendiga. Gracias por haber asistido. Nos vemos el próximo domingo a la próxima hora. Digo, a la misma hora, perdón.